En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar. Y que comáis pan de dolores, porque pues a su amado dará Dios el sueño. Esta es una palabra que hace poco me la entregaba el pastor Fernando. Él en su sueño, en su revelación, veía a muchos que teníamos una Biblia o algo así en la mano, pero él pasaba cerca de mí y veía que en mi Biblia aparecía la palabra vano. Así que yo comencé a meditarla, vano. Y no crean que esta palabra solamente se las comparto porque digo, es para los hermanos de la iglesia, para que la escuchen. No. Dios me ha hablado y específicamente hoy día el Señor me hablaba más aún profundamente en el corazón con respecto a esta palabra. En honor al tiempo, que ya son las 2:30, espero que alcance, si no la otra parte la dejamos para la próxima vez. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te quiero dar gracias, Padre. Te quiero dar gracias, Señor, en este mediodía ya cuando tú nos das la oportunidad de poder estar, Señor, un domingo más en tu casa, poder escuchar tu palabra, el poder elevar alabanza, Padre, el poder colocar nuestro corazón delante de ti para que tú nos hables, Señor, para poder ministrarnos, Dios. Quiero que a través de esta palabra, Señor, tú puedas traer mayor luz a mi vida, Señor, y no solamente a mí, sino a mis hermanos, hermanas, pastores, pastoras, Señor, que en esta tarde están en este lugar, Padre Celestial. Puedas traernos tu revelación, Señor Jesucristo, por amor a ti, por amor a nosotros mismos, por tu amor infinito que es, Señor. Acallamos las voces, Señor, contrarias, Dios. Oro, Dios mío, para que en las mentes, Señor, sean acalladas las voces inquietas que inquietan, que hablan, Señor, al oído. Señor, a ellos, sobre todo a los que tienen esos pensamientos recurrentes, aquellos, Señor, que son bombardeados, Señor, por distintas voces, Señor, que muchas vienen de fuera, otras de su interior. Señor, en esta tarde tú tengas, Padre, a bien venir y soplar vida en ellos y traer quietud, Señor, en esos oídos y traer quietud en el espíritu y puedan ser acallados todo espíritu distinto que no vaya a glorificar tu nombre, Señor, y que no vaya a tener cabida, Señor, en este lugar, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Decía que este salmo, por lo que leía, fue escrito por el rey Salomón y precisamente fue escrito para poder mostrar lo vano que es para el hombre el planificar, el hacer, el guardar, el esforzarse en cosas en las cuales Dios no está presente. Dice que la raíz, que averiguar, la raíz etimológica de la palabra vano, con B corta, proviene del latín vanus, que significa vacío o sin contenido. La palabra vanus se deriva de la raíz indoeuropea wen, con W, relacionada con la idea de soplado o viento, algo lleno, ¿cierto?, de aire, lo cual sugiere una falta de sustancia o de firmeza. En español, vano se utiliza para describir algo que es inútil, algo que no tiene sustancia, algo que no puedes ver, tocar, o también algo que no produce el efecto deseado. Eso es vano, es decir, sin contenido, vacío, gracias,
como un viento soplado, sin firmeza, inútil, sin sustancia. Uy, gracias, pastora. De latín vanus, entonces, en español, es cierto que viene de esta palabra, como ya dije, vacío y sin contenido, que no produce su efecto deseado. Dice que, por ejemplo, se puede decir de una acción, y escuchemos bien esto, una acción o un esfuerzo, ¿cierto?, que resulta vano. Una acción o esfuerzo que no produce los resultados esperados. O que un argumento es vano cuando el argumento no tiene fundamento. Eso significa que nosotros podemos tener acciones, tener ideas que son vanas, que no producen un efecto, que no tienen sentido. Y mi reflexión aquí es, ¿qué le produce en el corazón del ser humano cuando tiene una acción o produce una acción, genera un esfuerzo en su vida y no obtiene los resultados esperados? ¿Qué genera en el corazón? Decepción, frustración, enojo, confusión. Piensen en ustedes, piensen en tu cansancio, piensen en aquellas cosas o en aquellas ideas que han expresado y donde no obtienen el resultado esperado. Cansancio, inútil, y de ahí vano, cansancio, frustración, ¿cierto? Desilusión también. De eso me hablaba el Señor hoy día, ahora cuando estaba el pastor ministrando, precisamente, pero voy a seguir. Decía que en el español tiene relación o es sinónimo de palabras como vacío, como hueco, como insustancial. Esto también comparte la falta también de realidad, de algo que es real. También se puede decir de algo que es vano, es algo que no es real. En resumen, dice, se encuentra, bueno, esto ya lo leí, soplado viento. Mire, y también esta palabra vana en el diccionario, también nosotros se pueden dar como características a un individuo como arrogante, presuntuoso, envanecido. Es decir, que si alguien de nosotros tiene estas características, es arrogante, es presuntuoso, es envanecido, la Biblia dice que es una característica de un ser vano, hueco, inútil, vacío, sin sustancia. Por ahí hay una palabra también que es con B, con la B larga, ¿cierto? Con la B de burrito, que viene, de ahí viene de banalidad y que viene de una palabra del francés, que dice que tiene que ver con algo que es trivial, frívolo, común, que no tiene mayor interés. Y en la Biblia, según la traducción, dice que la Biblia se utiliza para describir algo que es o alguien que no tiene un propósito. Algo o alguien que se hace inútil, vacío o que no tiene valor o beneficio. A menudo se usa para hablar de esfuerzos o trabajos que no dan resultado, lo que le decía anteriormente,
o para describir una actitud de superficialidad y de falta de seriedad. Algunos ejemplos en la Biblia. Deuteronomio 5:1 dice que no tomes el nombre de Dios en vano. Allí aparece la palabra vano. Es decir, que no tomes el nombre de Dios en forma irreverente, sin respeto, como jurar falsamente, dice. Habla también la Biblia del trabajo que es en vano, como lo que estábamos viendo anteriormente de la casa que se edifica. Esfuerzos que no producen ningún resultado positivo o que son infructuosos. Esperanzas vanas. También habla la Biblia de esperanzas vanas, que son expectativas que se tienen o que no se cumplen o que están basadas en cosas que no son reales, en fundamentos vanos. Creer también, habla la Biblia de creer en vanos, en Primera de Corintios 15, del 1 al 2. ¿Podría colocarla esa, pastor? Primera de Corintios 15. Y esto aquí nos habla de una fe que no es genuina. Sí, 1 al 2. De una fe que no es genuina, que no produce los frutos en una vida cristiana. Por lo tanto, 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y aquí está la condicionante, ¿cierto? Si no creísteis en vano. ¿Cuándo se cree en vano? ¿Cuándo es vano? ¿Cuándo? O sea, que yo puedo ser creyente, puedo ser un creyente, haber recibido a Jesucristo, estar en la iglesia, pero sin embargo no conozco el propósito aún por el cual fui llamado a ser creyente. Porque Dios es un Dios que todo lo hace con un propósito. Dios es un Dios que planifica lo que va a hacer. Dios cuando, ¿cierto?, crea todo lo que creó, todo a su alrededor. No es que Dios haya dicho, uy, ¿qué voy a hacer ahora con Adán? Pobre Adán se siente solo. Le voy a hacer una mujer. ¿Ustedes no creen ustedes que no estábamos en el plan de Dios? Sí, amén. Gloria a Dios. Estábamos en el plan de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, Dios lo hace con un propósito y tiene un diseño. Por lo tanto, no solamente es que hayamos creído en Jesús, no solamente que hayamos hecho confesión de fe, no solamente que hayamos ido a las aguas del bautismo, no solamente, ¿cierto?, que vengamos de vez en cuando a la iglesia, sino que yo debo conocer, buscar cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Con qué propósito me llamó? Porque Dios nos llama para hacer un servicio. Para hacer un servicio en la iglesia, para hacer un servicio donde trabajo, para servir en mi casa, para servir a mis familiares. Y no estoy hablando simplemente de un servicio de ir y atender la mesa y recibir a la gente. Estoy hablando de lo que significa el servir al Señor para poder compartir la palabra que lleva salvación a otros, ya sea a través de la palabra que sale de mi boca, la predicación, pero lo más fuerte aún es cómo me ven. Es el modelo en mi vida para otros, mi modelo como creyente. Leía porque vi varias cosas, vi videos, vi harto sobre para quedarme claro qué es lo que qué significaba profundamente en lo vano, para sentirlo dentro de mí. Y hay una historia griega que
que escribió Homero en la Odisea, y la Ilíada, y aparece allí un individuo, ya se me olvidó cómo se llamaba. Este individuo se llamaba Sísifo, no sé cuántos han escuchado de él. Sísifo, ¿cierto? Sísifo. Este habría sido el primer rey y que habría fundado Esfira, que se conoce como Corintios, ¿cierto? Donde nuestro hermano Pablo predicó y se escribieron cartas para los corintios. Dice que una de las características que tenía este individuo es que era un individuo un gobernante ambicioso, cruel. ¿Ya? Dice que no dudaba en utilizar la violencia para mantenerse en el poder. Bueno, muy propio, ¿cierto?, de estos gobernantes antiguos que conocemos. Y dice evitar influencia ante sus adversarios, lo cual lo llevó, dice, a matar a varias personas. Además, no sentía rubor al engañar a las personas, era además, dice, un embaucador. Estas eran como unas características morales que no eran muy, o sea, no tenía características morales, todo lo contrario, tenía muchos antivalores. Y dice dentro del mito griego que este individuo habría ido hacia las profundidades, aprovechándose de que Zeus, ¿cierto?, va ahí detrás de una ninfa. Aprovechó para ir a las profundidades y allí encontrarse con, no sé si es Thanos, que es el dios allí de la muerte. Entonces, al Hades, pero Thanos lo custodiaba. Iba para allá y como era tan, ¿cierto?, tan bueno para usar la labia, la palabra, tan argumentador, se escapa de las profundidades, porque tenía que quedarse allí encarcelado, y sale. No se queda en la muerte, sino que sale este individuo, ¿ya? Pero a raíz de eso, de la desobediencia, dice que Zeus y los dioses lo condenan a que eternamente él cargue una piedra. Él carga una piedra con el que sube una montaña. Sube una piedra redonda, grande, la sube sobre los hombros y sube a la montaña. Cuando llega a la cima de la montaña, la piedra rueda nuevamente y cae. Pues él tiene que bajar nuevamente y subir con su piedra al hombro, y esta cae y hace esto eternamente. Dice que lo que enseña que la pena que debió sufrir Sísifo no se basaba solamente en el dolor físico, ¿cierto?, y en el pobre tendón ahí que se habría roto ya, porque de tanto cargar la piedra grande, sino que exactamente también es la humillación que él sufre. Pero también este castigo en él, que es solamente, ¿cierto?, una historia allí que está dentro de los mitos de Grecia, es este sinsentido de la vida. Y se relaciona directamente este sinsentido de la vida que llegó a tener, ¿cierto?, este ser, se relaciona con lo que es la palabra vano. Es la forma como nosotros podemos ejemplificar cómo el actuar, el hacer cosas que son vanas, que no tienen un propósito diseñado por Dios para nuestras vidas, puede volver esto un incesante cansancio, frustración, dolor, decepción de querer, ¿cierto?, ir contra la corriente, contra lo que Dios, ¿cierto?, ha establecido. Yo creo que en todo tiempo, no solamente ahora, pero en todo tiempo, en todas nuestras etapas del desarrollo como padres, ¿cierto?, vamos viendo en nuestros hijos, los vamos observando, los vamos alentando para dar los primeros pasos, ¿cierto? Es una de las características que tenemos los padres, dando sus primeros pasos, que aprendan a comer, qué sé yo. Luego llegan estas otras etapas
estas etapas importantes en la vida que comienzan a tener conciencia en la iglesia, estoy hablando de que ellos conozcan a Jesús. Nosotros le hemos dado desde pequeño ya, le hemos entregado Biblia a través de esas famosas Biblias pequeñitas, ¿cierto? Que estaba llena en la casa del pastor para niños, con letras grandes y figuras grandes para que los niños pudieran aprender. Yo en mi casa tenía, me acuerdo, una infinidad de videos de historias bíblicas que los chicos todos los días se los hacía ver. Traerlos a la iglesia, que los niños canten, cuántos de sus hijos danzaron o participaron en obras, ¿cierto? Tiene todo un propósito detrás de eso, que los niños, que nuestros hijos conozcan al Señor. Llega un momento en que ellos toman la decisión ya, ¿cierto? Y ahí viene la etapa del bautismo, que es una decisión personal, la etapa de los niños, de la juventud, y uno está mirando allí qué va pasando con su corazón, qué pasa, y luego llega esta etapa, ¿cierto?, del estudio, de estudiar. ¿Qué voy a estudiar? Estamos frente al desafío de mi futuro. Lo digo porque es algo que me está pasando con mi hijo Josué, que está en la etapa ya de poder decidir qué va a estudiar. Y aquí viene, ¿cierto?, una tremenda decisión en el ser humano que una de los estudios. 2, ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? Son tantas decisiones importantes en la vida en las cuales necesitamos estar nosotros muy cerca de Dios para que nuestro propósito, ¿cierto?, que tenemos, el deseo del corazón, no vaya a ser algo tan infructuoso que nos vaya a causar dolor. Y es allí donde se hace inherente y necesario el conocer lo que dice la palabra de Dios y saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y es allí donde se hace necesario estar cerca, ¿cierto?, del padre y la madre para el consejo, cerca de mis líderes, cerca de mi pastor, cerca de los líderes de los jóvenes, para poder saber también y tener el consejo que Dios va a poner en el corazón de estas personas para mi vida. ¿Qué dice al respecto? Cuando yo entiendo, ¿cierto?, por ejemplo, le digo a mi hijo para estudiar, yo debo pensar como creyente, como hijo de Dios, que no voy a estudiar una carrera solamente para tener dinero, sino que mi carrera tiene que tener un propósito en el reino. Tiene que tener un propósito en el reino. Y eso significa que a través de lo que yo estudie, voy a bendecir el reino. Voy a llevar a otros al Señor si soy evangelista, si soy maestro voy a enseñarles a otros de Jesucristo, si gano plata mucho mejor porque voy a poder dar buenas ofrendas y buenos diezmos para que la obra avance. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Amén. Porque si tengo recursos, si mis recursos son buenos, no son solamente para que los recursos me sirvan a mí. No solamente para mí, es para poderlos compartir con otros. Pero si también estoy en una posición importante, si Dios a través de lo que estudie me da la capacidad de estar en una posición importante donde yo puedo hablarle a muchos, ¿qué mejor eso? Donde a lo mejor puede ser un referente para otros. Qué importante es eso, porque a través de lo que pueda yo decir o hacer más que nada, voy a poder ganar otros para el Señor. Y si voy a estar aún cerca de la iglesia y tengo otros talentos, si voy a cantar, ¿cierto? Si voy a tocar algún instrumento musical, si soy bueno en la tesorería y Dios me unge para que los dineros que recoja se multipliquen porque tengo una unción, ¿cierto?, en mí, para que eso se multiplique tanto mejor. Por lo tanto, me doy cuenta que cuando yo necesito, como jovencito, emprender una carrera, ya sea universitaria, técnica, yo necesito conocer en mi vida cuál es la voluntad de Dios para mí. Si Dios me va a ocupar ahí. Porque hoy día es sumamente frustrante, y no solamente hoy día, siempre, es sumamente frustrante porque todos los que tenemos algún trabajo remunerado y con horarios extendidos, nos cansamos. ¿Se cansa usted, Pastor Nelson? ¿Llega algún día malhumorado a su casa porque tuvo un mal día? Trate que no, maravilloso. Yo quiero estar más cerca de él porque a mí me pasa que llego malhumorada.
Me agoto. Entonces, ¿a quién más le pasa que se cansa? ¿No se cansa usted, hermano? ¿Te cansas, Marisol? ¿Te agotas? ¿Se agotan? ¿Se cansa la Karen? ¿Se cansa la Claudia? ¿Se agotan? Pero también sienten que el trabajo que están realizando, sienten el respaldo de Dios en su trabajo, ¿o no? Sienten que donde están, allí está Dios con ustedes. Amén. O sea, no significa que si yo me canso, no es porque no esté en lo que Dios y cumpliendo el propósito de Dios, porque al cansarme, al agotarme, tener algunas otras expresiones emocionales es parte de la vida, ¿cierto?, del ser humano. Pero sin embargo, porque sería muy triste, ¿cierto?, cumplir una función luego, estudiar algo, y luego me doy cuenta que todo eso es un peso permanentemente. Permanentemente. ¿Qué significa eso? Dios obró ahí. Dios estuvo allí en esa decisión, pensando en aquel que es creyente, en el joven que es creyente. Porque si bien podemos pasar tiempos pesados y cansadores, sobre todo aquellos que trabajamos con personas, porque tenemos que resolver en el día muchas situaciones que no solamente son mías, sino que son de otros que están bajo mi subordinación o con los cuales tienen que ver directamente conmigo, con ustedes. Por lo tanto, es importante. El matrimonio. Y aquí vuelvo al versículo cuando dice, al versículo anterior, cuando dice, si Jehová no edificare, no construyera, no estuviera allí en los fundamentos para edificar la casa, en vano, dice, trabajan los que la edifican. ¿Por qué es importante, jóvenes? Y me voy a referir a ustedes. ¿Por qué es importante, sobre todo aquellos que aún no han elegido con quién casarse? ¿Con quién pasar el resto de la vida? ¿Por qué es importante? Mi pregunta es la siguiente. ¿Les gustaría a ustedes que sus vidas fueran como este individuo, como este Sísifo de la mitología griega? ¿Les gustaría que sus vidas fueran así? Que sintieran que se esfuerzan tanto en una relación, que sintieran que llevan una piedra pesada sobre sus hombros y que ustedes hacen todo lo posible y lo humanamente posible para que eso estuviera bien y finalmente la piedra cayera hasta el suelo y tuvieran que volver a buscarla y subirla hasta arriba nuevamente y así infinitamente. Porque así se puede tornar una relación si no está basada en los fundamentos de Dios, que es el amor, que es el respeto, que es la consideración, la admiración por el otro, el perdón sobre todo, el perdón sobre todo. Así se vuelve. Yo no sé cuántos tienen aquí proyectos de casarse o ya han visto a su media naranja. Por lo tanto, yo hablaba con la Natalie y le decía a mi sobrina que siempre está conmigo, cuando tú veas eso, hija, que algo tú le pones esfuerzo, le pones gana, le pones lo mejor que pueda haber de ti y no resulta, hace como el sabio león Melquiades. Huyamos hacia la derecha. Arranquemos. ¿Por qué razón? Porque vas a andar toda la vida con una piedra sobre tu hombro, cansancio, y nada de lo que puedas hacer va a generar un cambio en el otro. Nada. Por eso quédese sola. Nada de lo que puedas hacer. ¿Por qué razón? Porque si no hay principios de entender de que solamente podemos edificar la casa, veamos la casa como la familia, primeramente, que la única forma de edificar nuestra casa es estar sobre la roca que es Jesucristo, y no solamente como un dicho,
sino entender lo que dicen los principios de Dios para mi vida y para mi familia. Entender que el rol que a mí me tocó vivir por Dios como hombre y como mujer no es algo que lo estoy pensando, sino que el rol yo lo tengo que simplemente ejecutar. No es que solamente voy a ver si lo voy a cumplir. Voy a ver si lo siento cumplirlo. Sino simplemente lo hago porque la Biblia dice que está ahí. Por lo tanto, cuando edificamos, dice, hay una parte en la Biblia donde dicen los evangelios, dice que debes edificar tu casa sobre la roca. A ver, habla de aquel que edificó su casa sobre la roca y sobre la arena en tierra de los israelitas. En Israel, donde pasaba muchos meses sin llover y la tierra se volvía seca y dura, y el que no conocía la geografía del lugar, el suelo, iba y edificaba ahí nomás sobre esa, y ahí construía su casa. Sin embargo, el israelita que había crecido ahí, que conocía o que por último había investigado, si por último no necesita, oye, ¿dónde será mejor construir y cómo debemos construir? Y dice que aquel dice que edifica sobre la roca. ¿Por qué razón? Porque si bien había mucho sol durante mucho tiempo, pero cuando venía la lluvia arrasaba con todo. Imagínense que llueva, así como llovió el otro día aquí en Puerto Montt y la tierra está seca. Arrastra todo lo que está ahí. Entonces esa era la idea, construye sobre una roca, o sea, tenías que poner los cimientos sobre unas rocas grandes para construir, para que cuando llegaba ese periodo de lluvia, tu casa no hubiera sido arrastrada, ¿cierto?, por el aluvión que venía. Entonces, la palabra de Dios, los fundamentos de Dios, a nosotros nos enseña, es cómo construir sobre la roca. Porque si no lo hacemos así, y es claro, en mis relaciones, ¿con quién me quiero casar? ¿Es creyente la persona? ¿Ama a Dios? ¿Es libre? Es decir, ¿está soltero, está soltera? ¿Con quién? ¿Quiénes son las personas? ¿Tienen los recursos? Hay tantas cosas que uno tiene que preguntarse, aunque parezca frívolo. ¿Cómo soy yo? Y esa es la otra pregunta. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son a mí? ¿Qué necesito yo? Porque hay que conocerse, ¿o no? ¿Es malo conocerse? No. ¿Es malo conocerse? No. Porque si yo no me conozco, ¿cómo me va a conocer el otro? Entonces uno allí, durante ese periodo de noviazgo, deja ver qué cosa me gusta a mí, cómo soy yo, cuáles son mis intereses. Claro, entonces ya, si los intereses son muy distintos, si los recursos no le dan para satisfacer lo que yo necesito, está mal pelado el chancho, como dice. Perdón por esa palabra. Perdón por esa palabra. Si son muchos. Entendimos. Un chilenismo me salió, pero así medio sureño, pero entonces es vano, ¿entienden? Esas decisiones tienen que ver con lo vano, con lo vacío, con lo hueco, sin sentido. ¿Por qué? No trae nada bueno, pues trae qué cosa. Ustedes mismos lo dijeron delante. Frustración, dolor, quebranto, sufrimiento, llanto. ¿Quiere que hablar de la crisis de pánico, el asunto de el colon, las taquicardias, la fibromialgia, lumbar, el cortisol, ansiedad, presión alta? Es que es verdad. Todo lo que tiene que ver con los aspectos emocionales nos generan todo ese tipo de reacciones en nuestro cuerpo. ¿Se cae el pelo? Por experiencia. Pastor, intervenga usted, pastora. Dice, las canas son motivo de honra.
Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vano. Si digo, hay tantas, no sé si les pasa, a lo mejor, hay tantas, cuando en la vida nos han ido tomando las decisiones correctas, hay tanto en lo que te puedes esforzar, es tanto en lo que te puedes sacrificar, esperando que el otro lo vea, o que tus hijos lo vean, y no lo ven. ¿Les ha pasado, no? Y no lo ven. Y vuelves nuevamente, ¿cierto? Como Sísifo, a tomar la piedra, a subirla hasta la montaña con otra estrategia, y tampoco lo vieron. Y tampoco sirve. Y sigue estando la frustración. Y eso no solamente ahora a nivel de familia, a lo mejor. Puede ser entre tus pares, tu familia, tus hermanos y en tu mismo trabajo muchas veces. Y esto a mí me lleva aquí a reflexionar nuevamente. Uno, obviamente, si voy a tomar decisiones que son importantes en la vida, ya sea que ¿en qué voy a estudiar? Que es una de las decisiones súper importantes. ¿Con quién me voy a casar? Otra decisión es súper importante. ¿Dónde voy a trabajar? Que son muy importantes. Incluso la casa que voy a comprar. Todas esas cosas que son tan valiosas, debo tener el consejo de Dios. Debo tener el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Buscar exhaustivamente en la palabra qué dice Dios con respecto a esto. Ahora, si ya estás embarcado en una empresa, llámese cual sea esta empresa en tu vida, no te queda otra que hacer todas las cosas, como Dios me hablaba delante, por amor. Estoy embarcada en esta empresa y yo todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer movido por el amor, sin esperar la recompensa que venga del otro, sin esperar incluso, sí, el sueldo tengo que recibirlo en mi trabajo, pero lo voy a hacer movido porque yo aquí lo voy a hacer como para el Señor. Si queremos que nuestro corazón esté sano, no esté frustrado, no esté lleno de dolores, porque aún en esto, muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos para recibir ¿qué cosa? Recompensa, que no es malo, un reconocimiento. Y ahí están nuestros intereses humanos, aprobación. Si bien es verdad, es inherente al ser humano tener aprobación, tener reconocimiento, sentir que te honren, sentir, cierto, que te retribuyen de alguna manera lo que tú haces. Pero si nosotros vamos a la persona de Jesucristo, que es nuestro modelo, nada de eso, po. Nada de eso. Amor sacrificial. ¿Y es fácil? No es fácil, porque nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, nuestro deseo del yo, del que me reconozcan, de que me exalten, de que me puedan dar porque yo di, díganme que eso no es humano. Es tan humano, pero sin embargo, Jesús me muestra un ejemplo diferente. Y allí en ese ejemplo diferente que nos muestra Jesucristo, es donde yo primeramente tengo que caminar y aprender. Y eso cambia, y eso implica un cambio de una estructura en el pensamiento. Yo ya no hago las cosas para que otros me vean. Yo ya no hago las cosas para que otros me den gratitud. Yo ya no hago las cosas por eso. Yo ahora las hago por amor. Así me hablaba el Señor hace poco allí. Yo las cosas las hago por amor. Y eso
eso va a ser un conflicto en mí y en el corazón de ustedes. Eso va a ser un conflicto. Pero también es la forma que Dios tiene para trabajar con aquella humanidad que está dentro, que está ladrando, que está queriendo salir a cada rato. Por lo tanto, buscar cosas vanas, en resumen, se refiere a perseguir metas materiales o superficiales que no tienen un valor duradero. No impacta la eternidad. Todo lo que es vano, estas decisiones que uno puede tomar, estas palabras que uno puede decir, estas acciones, si no tienen un fundamento en el Señor, es vano. Por lo tanto, si deseamos que nuestras vidas tengan un verdadero propósito, debemos buscarlas esas en el Señor. Amén. Oremos, hermanos, nos pongamos de pie, le pido, y vamos a orar. ¿Ves? No me demoré nada hoy día, les dije. Señor Dios Todopoderoso, te quiero dar gracias, Padre. Te quiero dar gracias, Señor Jesús, porque tú hablas, Señor, a mi corazón, Señor Jesús.